En estos momentos nos acompaña el abogado Carlos Sánchez Gaete para hablar sobre que la Asamblea posicionará a Mercedes Caicedo y a Ramón Echáiz como vocales principal y suplente del Consejo de la Judicatura. Sabemos que la Asamblea Nacional va a hacer, bueno, va a aprobar todo esto para ser posicionado en la Asamblea Nacional la tarde de este miércoles 29 de abril de 2016. Primero que nada, buenos días, abogado. Muy ¿Cómo buenos está? días, qué gusto estar con ustedes aquí el día de hoy. Por supuesto, el Consejo de la Judicatura acepta la renuncia de Mercedes Caicedo con 4 votos a favor sobre Corte Nacional. el Corte Nacional, perdón, sobre que Mercedes Caicedo su cargo como conjueza de la Corte Nacional de Justicia. Esto tiene que ser un proceso para luego ser designada como la presidenta del Consejo de la Judicatura. Mi pregunta es, ¿qué le depara a ella frente a esta nueva cartera? Wow, qué buena pregunta. La verdad es que mucho, y eso es una de las razones por las que quienes conocemos el quehacer de la Administración de Justicia Nacional tenemos algún ánimo nuevo, ¿no? Fresco respecto de su designación, porque si escuchamos sus propuestas de campaña, no campaña, sus propuestas de ejecución, ¿no? Los puntos sobre los 5 ejes que ella propuso, alrededor de los cuales iba a orientar la presidencia del Consejo de la Judicatura, su dirección, coinciden con aquellas cosas que hemos venido criticando permanentemente que pasan en la Administración de Justicia, ¿no? Primero, ella ofreció continuar con el tan dilatado proceso de renovación de la Corte Nacional. Eso parece poco importante, pero no lo es. Realmente la Corte Nacional son un puñado de juristas altamente calificados que tienen unas altas dignidades y responsabilidades que tienen que cumplir para que la Administración de Justicia Nacional pueda tener una marcha estable. Y eso, entre otras cosas, también hacen, por si acaso, una especie de legislación, digamos. O sea, nuestro sistema es escrito, es positivo, las leyes están en los códigos. Sin embargo, la jurisprudencia también es parte del sistema jurídico. Entonces, lo que la Corte Nacional resuelva con efectos generales es parte de nuestro sistema jurídico. Y entonces, una Corte Nacional más activa, como la tuvimos hace algún tiempo, una Corte Nacional que siente precedentes, una Corte Nacional que se dedique a hacer ciencia jurídica, es importante, fundamental. Así que este primer paso me parece importante. Y el siguiente y lógico, ya saben ustedes que la justicia nacional tiene fases. Hay jueces ordinarios, jueces de corte provincial y la justicia de la Corte Nacional, los jueces de la Corte Nacional. Un poco para resumir como que los 3 pisos de la justicia nacional. No basta solamente con renovar la Corte Nacional, también hay un ejercicio permanente de evaluación y capacitación de los jueces ordinarios, los jueces de lo civil, de lo penal, de lo laboral, de inquilinato, de la niñez y todo aquello, todas estas materias que tienen que ser permanentemente evaluados con la finalidad de que quienes no están en capacidad de continuar en el ejercicio de sus funciones o están en una competencia que no les corresponde, pues tienen que trascender, salir. Y asimismo, renovar nuevo personal. Hay mucha carencia del recurso humano en la justicia ordinaria. Hay jueces encargados de varios despachos, secretarios encargados de varios despachos, audiencias que no se celebran, y obviamente está el factor de la corrupción y el factor de la falta de preparación que se suple no solamente sacando a los jueces que no están capacitados, sino también capacitando a funcionarios judiciales que tienen años en la carrera judicial, que probablemente están desmotivados, que no tienen recursos materiales y que también necesitan actualizar sus conocimientos en el manejo de las herramientas digitales. Y obviamente darle las herramientas digitales. Es un reto importante y eso no solamente depende de la presidenta del Consejo de la Judicatura, que es la doctora Caicedo, a partir de su designación, sino de un pleno que está compuesto por juristas de valiosa trayectoria. El doctor Cuadros es un abogado joven del que se esperaba mucho y algunos manifiestan alguna especie como de decepción de que no han visto Sí. una acción más contundente de su parte, pero créanme, no es fácil, no se trata de ir y sentarse y decidir uno solo, es un cuerpo colegiado que requiere recursos. Además, puede ser muy inteligente en materia jurídica o en técnica jurídica, dogmática jurídica, pero administrar no es para cualquiera. Entonces,
Vamos a ver si con la suma de Mercedes Caicedo, que viene del mismo sector, que viene de la justicia nacional, que conoce de primera mano nuestros problemas de la administración de justicia, se le da este toque, que además, por cierto, tienen especialmente las mujeres, suelen ser más organizadas por definición, suelen ser, no sé cómo expresarlo sin que suene mal, pero hay más corrupción generalmente eh, entre los hombres que entre las mujeres. Y eso es una estadística que se proviene del análisis del recurso laboral. Ustedes ven las empresas de primer mundo prefieren trabajar más con personal femenino que con hombres. No sé si eso tenga un factor en esto. Nuestra administración de justicia necesita realmente dar un paso hacia adelante. Yo creo que me da ánimos que ella asume y asuma pronto. Justo lo que usted decía, doctor, estamos hablando sobre la doctora Caicedo. Ella tiene una larguísima trayectoria, se graduó con 21 años, con 24 ya era jueza de unidad, después fue jueza de tribunal, después fue jueza de sala, de corte provincial, eventualmente subió a la Corte Nacional como conjueza, donde estuvo varios años, pero precisamente como ella conoce tanto del sistema judicial y sabe cuáles son las falencias, principalmente de la provincia de ella viene de Los Ríos, eh, creo que una de las banderas que ella estaba flameando era el tema de la independencia judicial. Doctor, ¿qué opinión usted le merece esto? ¿Cuáles son los mecanismos que principalmente habría que adecuar para lograr esta independencia judicial de la que hace rato que la venimos necesitando y no tenemos? Bueno, la independencia judicial me imagino que ella se refiere a impedir o permear la administración de justicia de la política. Es difícil, ¿no? En un país en el que generalmente hay mucha desinformación o descontextualización. Las actuaciones de un juez siempre van a estar envueltas en una polémica, porque el juez lo que hace es resolver un conflicto entre dos partes, mínimo dos partes. Una de las partes no va a ganar, a una de las partes no se le va a dar la razón, y cuando esto ocurra, pues habrá que ver qué decide hacer quien no tiene la razón. Entonces, yo siempre les pido a mis alumnos, porque yo ejerzo la docencia, y a mi equipo en la oficina, que cuando escuchen una novedad o una noticia o algo, lean algo en redes sociales, estén conscientes de que muy bien pueden estar escuchando una verdad a medias o una verdad descontextualizada que proviene de alguien que no está satisfecho con lo que ha sido resuelto. No solo eso, sino que hoy en día existen además herramientas, esta ingeniería social para poder crear verdades, inteligencia artificial y demás que sirven para generar una noción alrededor de las cosas. Entonces, lo primero es que necesita este país es calma, ¿no? Serenidad. Que los políticos hagan su parte y dejen de estar utilizando a la opinión pública y los medios de comunicación y también a la justicia para resolver sus diferencias, porque resulta que todo actor político que es procesado termina siendo entonces un perseguido político y necesariamente no siempre es así. Y toda decisión que toma un juez en un caso que tiene un factor político, entonces tiene necesariamente una tendencia política y necesariamente no es así. Yo lo que le pido a quienes hacen el análisis es que tengan objetividad y que investiguen antes de repetir lo que escuchan, porque definitivamente hay mucho daño reputacional también a la Administración de Justicia Nacional. No hay confianza en los jueces. No, Poca gente confía en los jueces. Hay jueces honestos, eso sí. hay jueces probos, hay funcionarios judiciales que actúan en el marco de la ley. Sí lo hay. Lamentablemente los tiempos de la Administración de Justicia no ayudan. Usted presenta un juicio y se demora un montón de tiempo. Citar es un problema, ese es uno de los problemas que tienen que resolverse. La tramitación de las causas mediante el proceso electrónico que no termina de ser una realidad. Entonces, volviendo a la pregunta, permear a la justicia de la política solamente se logra actuando en derecho, arreglando los problemas operativos que tiene la Administración de Justicia, garantizando que quienes estén en sus cargos lleguen por sus méritos y que haya transparencia, ¿no? Porque que no hayan estas diferencias de expedientes administrativos para sancionar a un juez que de pronto se resuelven en cuestión de 15, 20 días y otros que son unos impresentables y que
sus expedientes se traspapelan, sus expedientes administrativos para ser sancionados no se resuelven en el tiempo correcto, prescriben, y ese tipo de cosas tienen que dejar de ocurrir. Sí, doctor, muy buenos días, bienvenido a Fuego News. Para mí es un placer tenerlo en este espacio. Doctor, ¿cuáles son las diferentes competencias que hoy en día tiene que enfrentar la nueva presidente del Consejo de la Judicatura? Sí, y cómo se va a tener que enfrentar a instituciones que hoy en día dejaron de funcionar. O sea, actualmente están debilitadas. ¿Cómo sería la función? ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Y cuál es el nuevo panorama de la política ecuatoriana? Yo creo que hay muchas expectativas sobre lo que puede hacer Mercedes Caicedo al frente del Consejo de la Judicatura. Pero hay que entender algo, ¿no? La estructura del país, la estructura jurídica del país, y esto es curioso porque ella proviene justamente de otra de las funciones del Estado. El Estado ecuatoriano está compuesto por varias funciones, ¿no? La función ejecutiva, el presidente de la República y sus ministros; la función legislativa, los asambleístas, con su función de legislar y fiscalizar; y la función judicial, que está compuesta por los jueces, el Consejo de Participación Ciudadana, que es esta institución tan polémica, de hecho, de donde proviene la selección de Mercedes Caicedo. Y hay una mezcla de competencias en todo esto, y puede haber una confusión porque ella llega a presidir el Consejo de la Judicatura, que es una entidad administrativa de la función judicial. No es una entidad jurisdiccional, es decir, que no resuelve casos, no resuelve las cosas en derecho, no le dice a las personas cuál es su derecho, porque el juez, ¿qué es lo que hace? El juez, en el ejercicio de sus funciones como juez, el juez le dice a usted qué es el derecho. De hecho, está investido de jurisdicción. Jurisdicción, de hecho, en latín significa juris dictio, decir, dictar lo que es el derecho. Y esa es la facultad de un juez. La facultad de los miembros del Consejo de la Judicatura no es decir lo que es el derecho, no están investidos de jurisdicción. Los miembros del Consejo de la Judicatura tienen facultades administrativas. La cuestión administrativa del Consejo de la función judicial, administrar la justicia. Entonces, ahí es donde ya de un tiempo acá se marcó una diferencia. El Consejo de la Judicatura no puede sancionar, por ejemplo, a un juez porque no está de acuerdo con el contenido de una resolución, sino única y exclusivamente siempre que exista una declaratoria de error inexcusable, que es básicamente una declaratoria de las propias instancias de la justicia nacional que diga, no, este juez al fallar actuó contrario al derecho, contrario al sentido común. Es muy obvio que no pudo interpretar que 2 más 2 son 5 y lo interpretó, y entonces este error es un error que no puede ocurrir, y solamente detrás de esa declaratoria es que la judicatura puede intervenir para sacar jueces que actúan contra derecho. Eso es una dificultad que tiene, pero es una de las competencias que tiene. La judicatura tiene que ventilar los procedimientos administrativos por quejas, por reclamos en contra de los funcionarios judiciales. Abogado, justamente ya para ir terminando, porque nos queda un minuto, me llamó mucho la atención lo que usted dijo de simplificar los procesos para que no duren tanto en una investigación que puede durar 1 año, 2 años o mucho más tiempo. ¿Cómo se puede simplificar esos procesos? Aparte de esta pregunta, también quisiera preguntarle qué pasará con los procesos de extradición. ¿Cómo es el proceso de extradición hacia Estados Unidos? Sabemos que el ministro del Interior, John Remble, explicó que la solicitud de extradición de alias Pipo se realiza de forma coordinada con Estados Unidos. Si el delincuente, esta persona que va a ser extraditada, se opone a ir a Estados Unidos, ¿cuál es el proceso para que él se vaya hacia ese país? ¿Cómo simplificar Sí. los procesos? Ajá. Yo creo que la tarea es sincerar lo que dice la ley con la realidad. Si usted lee la ley es maravilloso. O sea, tiene el proceso de citación, incluso la citación electrónica. Existe lo que se llama el buzón ciudadano. Hace mucho tiempo, desde que el Código Orgánico General de Procesos se expidió, en teoría, el proceso de citación, que es hacerle saber a alguien que ha sido demandado para que pueda contestar y ejercer su derecho a la defensa, históricamente se ha venido ejecutando a la antigua. Es decir, una persona de carne y hueso que se traslada en algún medio de movilización hacia un domicilio que puede o no estar verificado, en el que puede o no estar físicamente la persona. Hoy en día la gente se mueve mucho y tenemos esa problemática de que entonces si vives en una urbanización cerrada, la garita no te deja ingresar, el citador tiene que sentar una razón de que simplemente pues no logró,
y nos demoramos 3, 6, 9, hasta un año, meses me refiero, en que una citación, que es un acto rutinario, se produzca. ¿Qué dice la ley? La ley dice que todos los ciudadanos tendremos un buzón ciudadano que deberá implementarse 6 meses después de expedido el Código Orgánico General de Procesos, que fue expedido hace años, y que este correo electrónico es el correo donde usted recibirá todas sus notificaciones. Y cuando quieren funciona, porque cuando usted lo multan en la calle por exceder la velocidad, por subirse al carril de la metrovía, y vaya que yo sabré de eso, le llega pues la notificación. Claro. De que cuando quieren multar, la citación electrónica funciona. Claro. Pero para demandar no. Eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Sincerar. Y hay otros procesos como ese que ya están prevenidos por la ley que tienen que ejecutarse. El proceso de extradición muy rápido y sencillo. La extradición es un proceso internacional por el que un país requiere a otra persona, en este caso el Ecuador, ya puede extraditar a sus connacionales a través de la aprobación que la ciudadanía le dio al presidente de la República, y en consecuencia hay varios procesos que están en curso. El alias Fito, que ya fue extraditado, él trascendió, y ahí podemos tener una medida de cómo se dan las cosas. El Estado norteamericano pide a un delincuente que ha cometido un delito con trascendencia en suelo norteamericano. La Corte Nacional es quien recibe este requerimiento. Le notifican a la Fiscalía General del Estado, quien, junto con obviamente el procesado, tienen la oportunidad de responder. La Fiscalía puede o no estar de acuerdo, en este caso lo está porque hay una cooperación internacional, y el extraditable también puede o no estar de acuerdo, y en consecuencia puede expresar que está de acuerdo, como lo hizo Fito, y resumir los procesos, o puede oponerse, como casi todas las cosas que se resuelven en derecho. Y de hacerlo, la Corte Nacional tiene que resolver en un tiempo muy breve.